buenos días, nos encontramos aquí con la magíster en la Clínica de los Trastornos del Lenguaje y docente de la PUCE, Lorena Narváez. A continuación vamos a realizar una entrevista sobre nuestro tema de exposición, pensamientos y lenguaje. Mr. Loren, nos interesaría saber desde qué edad se da el desarrollo del lenguaje. ¿Se refiere a cuándo comienza la adquisición del lenguaje? Sí. Básicamente la adquisición del lenguaje se da en el vientre materno, ¿sí? Para el enfoque psicoanalítico, por ejemplo, el lenguaje nos precede, es decir, ocurre cuando una madre piensa, cuando tenga un hijo le voy a poner tal nombre, cuando tenga un hijo va a ser pianista, etcétera, etcétera. Pero dentro de los procesos de adquisición del lenguaje, el lenguaje tiene sus inicios en el embarazo, en la gestación, ya que más o menos a las 24 semanas el oído se acaba de completar. Entonces la voz humana cumple un papel primordial en la construcción del bebé. Y en la etapa del embarazo se conforman todos los esquemas y los planteamientos del lenguaje. Desde este punto de vista, cuando el bebé nace ya está acostumbrado a la voz de la madre, a la voz del padre y a la voz de todas las personas que le hablaron cuando estaba en el vientre materno. Luego de esto, cuando el bebé nace y en este intercambio que se da con la madre a través de la ternura, a través de los cuidados, empieza el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación, o antes hablamos de una etapa prelingüística, que es la etapa que inicia cuando con el llanto del bebé. Es el primer momento en que hace uso de su aparato fonoarticulador. Y a partir de ahí la comunicación es prelingüística porque no se da verbalmente como tal, pero ocurre con gestos, con miradas, con sonrisas. Entonces, la madre interactúa con su bebé, ¿no es cierto? Que el lenguaje no es solamente que yo hablo, que yo soy competente en un idioma, pero soy capaz de comunicar. Y más o menos alrededor del 90% de la comunicación se da a través del gesto, a través del cuerpo. Entonces, luego de esto empieza la etapa holofrásica, en donde el niño utiliza pocas palabras para comunicar mucho. Más o menos entre los 10 y los 12 meses de nacido emite sus primeras palabras. Más o menos maneja unas 50 palabras, entre 30 y 50 palabras a los 2 años más o menos. Luego, a partir de los 2 años, maneja unas 300 palabras y a partir de los 3 unas 1000. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los 24 y los 30 meses se da la etapa de explosión lingüística, en donde cada día el niño aprende unas 2 palabras por cada minuto. Entonces, también coincide este proceso de la explosión lingüística con la maduración del cerebro. Entonces, más o menos como a los 4 años se ha completado el proceso de adquisición del lenguaje. A los 5 años un niño habla perfecto y domina su lengua. También es importante tener en cuenta que cuando un bebé nace se habla de que es un hablante universal porque está preparado para aprender cualquier idioma. Es receptor de todos los sonidos del habla de todas las lenguas. Y más o menos a partir de los 6 meses el bebé empieza a seleccionar los sonidos de su lengua materna y a los 10 se cierra este proceso de hablante universal para convertirse en un oyente en su lengua materna. Es decir, que no es que tiene un deterioro, sino que más bien el bebé selecciona los sonidos de su propia lengua para encaminarse a la adquisición de esta lengua. En caso de que hable una sola lengua,
Si es un niño bilingüe, pues manejará dos lenguas desde un inicio. ¿Sí? ¿Qué diferencia No sé si existe está en el claro. procesamiento y producción del lenguaje entre las personas sanas y las personas no videntes, sordas o mudas? Ujú. Esto va a depender mucho del momento en que la persona es no vidente o tiene una deficiencia auditiva. O sea, una cosa es que la deficiencia auditiva venga después de que el niño ha adquirido el lenguaje, y otra cosa es cuando el niño nace con una deficiencia auditiva de entrada. Entonces, igual aquel niño no vidente que primero ve y que padece cierto tipo de ceguera que va de leve, moderado y grave. Entonces, de acuerdo a todo ese tipo de análisis, habría que plantearse si el niño, por ejemplo, el no vidente necesitaría aprender lengua de señas, o si el deficiente auditivo tuvo una lesión o una sordera después de haber adquirido lenguaje. En todo caso, cualquiera de los dos mostrarían un retraso en el desarrollo y adquisición del lenguaje y necesitan intervención del lenguaje toda la vida o casi toda la vida. O si no, se direccionaría a lo que le estoy diciendo, o sea, puede ser que el niño no vidente pues aprenda la lengua de señas y se maneje en una comunidad no vidente, o un niño que con deficiencia auditiva se maneje en una comunidad sordomuda. Eso va a depender, digamos, en el caso de los ciegos aprenderían el sistema braille, pero todo depende, o sea, en qué etapa, en qué momento ocurre este problema, ya sea auditivo o visual. ¿Considera usted que debería inculcarse más el aprendizaje del lenguaje de señas y braille en general? Por supuesto que sí, porque ahorita estamos planteándonos la ayuda que podemos brindar a las personas con necesidades educativas especiales. Y esto implica que la comunidad sorda, por ejemplo, no se encuentre en un espacio totalmente cerrado, sino que pueda beneficiarse y podamos beneficiarnos mutuamente a través de conocer esta lengua de señas. En el caso de deficiencia auditiva o el sistema braille, en el caso de una deficiencia visual. Considero súper importante actualmente que incluso los estudiantes universitarios tuvieran esa oportunidad de que si toman inglés o otro idioma, si son libres para eso, también podrían optar por una lengua de señas. Eso ayudaría mucho al desarrollo del país, porque el nivel de lenguaje que un país o que los integrantes de un país conocen también te da el nivel de desarrollo cognitivo y de cultura que tiene. Entonces, sí, me parece totalmente claro. Y la última para finalizar. ¿Qué tipos de trastornos del lenguaje existen y cómo se puede curar? Bueno, hay diferentes clasificaciones sobre los trastornos del lenguaje. Hay trastornos del lenguaje que ocurren en la infancia y que otros que se dan posterior en la etapa adulta. Es decir, cuando la persona ya adquirió el lenguaje. ¿Qué tipos existen? Normalmente los de la infancia tienen mucho que ver con la adquisición del lenguaje y con tiene que ver con la etapa en donde el niño está escolarizado. Por lo tanto, un problema en el lenguaje también va a revertir en un retraso en el aprendizaje. No podemos separar pensamiento del lenguaje, los dos son importantes. Entonces, los dos van a la par, y si una persona tiene problemas en el lenguaje, va a también tener problemas para aprender. Dentro de estos trastornos de la infancia, por ejemplo, hay uno que es muy común que se llama dislalia, hay el trastorno fonológico, el retraso simple del lenguaje, el mutismo selectivo, el retraso en el desarrollo del lenguaje, la tartamudez, etcétera. Pero son múltiples y la clasificación es vasta.
Eso. Muchas